Hola suscriptores chidos, espero que se estén portando muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesura, porque si no vendrá la chancla voladora. Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video son chidoris, así que dale like. 7 trucos que pueden salvarte la vida. Número 7. Lanzar tu cartera. Si alguna vez estás en una situación peligrosa que ponga en riesgo tu vida, como por ejemplo un asalto a mano armada, no debes darle la cartera al ladrón en la mano. Lo que sí puedes y debes hacer es tirarla muy lejos de ti, ya que mientras el ladrón va a cogerla, puedes aprovechar ese tiempo para salir corriendo, ya que en la mayoría de los asaltos la víctima sale herido. Número 6. Si te sientes amenazado en un ascensor. Si al estar en un ascensor sientes que te va a pasar algo malo o estás en una situación de peligro, no debes desesperarte, pero lo que debes hacer es machucar todos los botones posibles que veas, ya que el ascensor parará en todos los pisos, y al hacer esto, tu atacante no tendrá tiempo de hacerte algo. Número 5. Caída en las escaleras. Si por alguna razón te tropiezas y caes por las escaleras y no sabes cómo reaccionar, lo único que tienes que hacer para salvar tu vida es ponerte en forma de bola, ya que así evitarás que te puedas lastimar o romperte un hueso. Así que ya sabes qué hacer ante esta situación. Número 4. Billete escondido. Seguramente te ha pasado que sin querer te has olvidado tu billetera y no tienes con qué pagar la cuenta o el taxi. Pues para que no te encuentres en una situación como esta, puedes esconder tu dinero en un lugar que siempre lleves contigo, como por ejemplo entre el protector de celular o en tu correa, ya que así evitarás muchos problemas y dolores de cabeza. Número 3. Manos en los bolsillos. La mayoría de personas acostumbran a andar por todos lados con las manos en los bolsillos, pero esto es peligroso, ya que si por alguna extraña razón llegas a caerte, no tendrás cómo amortiguar la caída, así que mejor evita llevar las manos metidas en los bolsillos. Número 2. Ahogarte en un auto. Si por alguna razón te pasa que en el auto en que estás termina dentro de una laguna, no te desesperes. Lo que nunca debes hacer es abrir la puerta, ya que por más que intentes empujar, no lo lograrás. Lo que debes hacer es abrir la luna para salir por ahí, pero si no puedes, deberás romper el cristal por las esquinas. Número 1. Tarjeta de crédito. Y es que ¿quién no ha sufrido una picadura en alguna parte de nuestro cuerpo? Creo que todos, pues si alguna vez te llega a picar una abeja, no intentes sacar el aguijón del insecto con las manos, ya que podría llegar a picarte en otra parte del cuerpo, por lo que puedes usar una tarjeta de crédito o un DNI para quitarlo.